Buenas noches, profesora Silet y compañeros. A continuación explico mi opinión de la actividad 3 sobre cesión de derechos y cesión de deudas. En relación a la cesión de derechos y cesión de deudas, se suscitan las siguientes interrogativas. ¿Qué entiendes por transmisión de las obligaciones? Se entiende que la transmisión de las obligaciones implica explicar la forma en que se cede, se traspasa, se hace llegar a otra persona el cumplimiento de las obligaciones. Así como pueden transmitirse bienes muebles o inmuebles, también se pueden transmitir derechos o deudas. ¿Qué es una cesión de derechos y una cesión de deudas? La cesión de derechos es un acto jurídico en donde se cambia de sujeto de la obligación sin extinguirla. Esto se refiere a los bienes incorporales como un crédito, una hipoteca o una escritura pública. En este sentido, habrá cesión de derechos. Y la cesión de la deuda, como su nombre lo dice, es transmitir una deuda en donde el deudor original deja su sitio para que lo sustituya a otra persona, siempre y cuando exista consentimiento del acreedor. ¿Cómo se clasifica la subrogación? Bueno, de acuerdo con lo expuesto por el artículo 2058 del Código Civil Federal, la subrogación se puede dividir en real y en personal. ¿Cuáles son las principales características de ambas? La subrogación real es cuando hay un cambio de cosas o bienes en el patrimonio de una persona consistente en que se da el cambio de un bien de tal forma que el nuevo bien sustituya ya sea bien mueble o inmueble. Y la personal cuando hay una sustitución del acreedor por un tercero que manifiesta interés teniendo así los mismos derechos y obligaciones para cubrir la deuda cumpliendo la obligación. ¿Qué se entiende por el pago? Para hablar del pago como parte del cumplimiento de una obligación, iniciaremos con lo que establece el Código Civil Federal en su artículo 2062. Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones que se generan en ambas figuras jurídicas? El que estuviera obligado a prestar un hecho y dejar de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. 1. Si la obligación fuera a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. Y 2. Si la obligación no dependiere del plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. A continuación, les dejo un ejemplo de cesión de derechos en donde se observa que el acreedor inicial hace un cambio y cede a otra persona en la cesión de la deuda. Podemos ver que sucede de diferente forma donde el deudor cambia a otra persona para poder seguir pagando al mismo acreedor. Y como ejemplo de la subrogación, tenemos a una persona que es deudora y hacen precisamente un cambio. Lo que significa subrogación es cambio. A continuación simplemente les dejo la biografía. Gracias.